Bienvenido al curso Proyecto Social. En este módulo desarrollaremos el tema La línea base del diagnóstico. Comencemos. Objetivos. Cuando culmines este módulo, estarás en capacidad de reconocer la importancia de definir el problema central antes de iniciar un proyecto social, definir la población objetivo como beneficiarios de los proyectos a realizar, identificar la línea base como herramienta de análisis para el diagnóstico de una problemática, comprender la secuencia a seguir en la línea base para realizar un correcto diagnóstico. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Comencemos observando la siguiente situación. Juan y Raquel se han unido con un grupo de vecinos para realizar algunos arreglos en la losa deportiva de una pequeña escuela. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este proyecto, ya que los baños y los laboratorios de cómputo también requieren con suma urgencia una remodelación. Evaluando la realidad de la escuela, esta necesita muchas mejoras por realizar. La mejor solución es trabajar en el problema central y no en sus síntomas. En el presente módulo, al igual que Juan y Raquel, aprenderemos que lo más importante es batallar en el problema central y no en el síntoma del problema. Definición del problema central. Muy bien, primero conoceremos qué es un problema y de manera más específica, qué es un problema central. Para ello, haz clic en los botones. Problema. Según Medianero 2011, un problema se refiere a una situación que denota inconveniencia, insatisfacción o un hecho negativo, que se puede caracterizar en términos generales como una necesidad básica insatisfecha o una oportunidad de mercado no aprovechada. Problema central. La determinación del problema central es el punto de partida del diseño de un proyecto. Consiste en elegir del conjunto de problemas que afectan a la población objetivo aquel que por sus características debe y puede ser abordado en forma prioritaria por el Estado. Un proyecto de carácter social implica abordar problemas cuya solución consiste en proveer bienes o servicios que tengan el carácter de bienes públicos. Cumplido este prerequisito, el principio general es que un problema debe ser lo suficientemente específico para ser abordado mediante un proyecto y al mismo tiempo lo suficientemente general para admitir diversas alternativas de solución. Definición de la población objetivo. La población objetivo es un subconjunto de la población total, población de referencia, a la que están destinados los productos del proyecto. Se la demarca normalmente por la pertinencia a un segmento socioeconómico, ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, a un grupo etario, por ejemplo, un grupo de menores de 6 años, en una localización geográfica, podría ser la zona rural, o por una carencia específica, como en la situación de niños desnutridos. Haz clic en el botón para ver un ejemplo. Ejemplo. Se puede mostrar una secuencia en la que se parte de la población total de un territorio, donde se detecta quiénes son los afectados potenciales por un problema. Población, menores de 2 años y mayores de 60 años con mayor probabilidad de contagio de la influenza. Entre estos, se selecciona un subconjunto que recibe los servicios, las personas de menores recursos que se vacunan gratuitamente. Consecuentemente, se posterga a la población que puede resolver su problema autónomamente comprando la vacuna en alguna farmacia. La línea base.
Es una investigación aplicada, realizada con la finalidad de describir la situación inicial de la población objetivo y el contexto pertinente de un proyecto, con la función de que esta información pueda compararse con mediciones posteriores y de esta manera evaluar objetivamente la magnitud de los cambios logrados en la implementación de un proyecto. Por lo tanto, un estudio de línea base constituye una forma de investigación dirigida a obtener los referentes básicos de evaluabilidad del proyecto y un instrumento esencial para mejorar los procesos de gestión del conocimiento y toma de decisiones en el ámbito de una institución de promoción del desarrollo. Medianero 2011. Para realizar un correcto diagnóstico, hay que tener en cuenta tres bloques principales: la línea base, el problema central y las posibles soluciones. Haz clic en cada botón para conocer más. La línea base incluye la situación o contexto, las personas involucradas, los posibles problemas. El problema central hace referencia al problema central con sus causas y consecuencias. Las posibles soluciones. Las posibles soluciones que se van ubicando y descubriendo durante la investigación. Pasos de la línea base. Los pasos para el desarrollo de la línea base son 10. Gira el dial para conocer más sobre ellos. La determinación del ámbito de estudio. La descripción del público objetivo implica indagar sobre sus características demográficas y sociales, grupos de edad, género, zona de procedencia y residencia, nivel de educación, grupo y rol familiar, características económicas y productivas, a qué se dedican, cuánto ganan, ingresos familiares, características tecnológicas, tecnologías que emplean y niveles de uso, y características histórico-culturales, subculturas, estilos de vida, religión, entre otros. Haz clic en el botón para conocer más al respecto. Ten en cuenta lo siguiente. La determinación del ámbito del estudio implica precisar la población objetivo del proyecto. En el contexto de un estudio de línea base, debe entenderse por población al conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. La determinación del ámbito de estudio. La descripción del público objetivo implica indagar sobre sus características demográficas y sociales, grupos de edad, género, zona de procedencia y residencia, nivel de educación, grupo y rol familiar, características económicas y productivas, a qué se dedican, cuánto ganan, ingresos familiares, características tecnológicas, tecnologías que emplean y niveles de uso, y características histórico-culturales, subculturas, estilos de vida, religión, entre otros. Haz clic en el botón para conocer más al respecto. Determinación de los objetivos de estudio. Los objetivos deben ser claros, específicos, un resultado concreto por objetivos y medibles. Haz clic en el botón para ver un ejemplo. Ejemplo. Objetivo. Elaborar el diagnóstico de la situación de los estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria de la región La Libertad en lo que refiere al uso de tecnologías para la orientación vocacional. Además, los estudios de la línea base deben mostrar evidencias cualitativas de la situación de la población objetivo al inicio de la intervención, recogidas a través de entrevistas, talleres, grupos focales y cualquier otro tipo de técnicas cualitativas y participativas de recopilación de información. De-
Selección de las variables e indicadores del estudio. Las variables pueden ser de tipo cualitativo, que pretenden explicar razones, el porqué de percepciones, actitudes o conductas, o cuantitativo, porcentuales, referente a cantidades de personas que opinan de una u otra forma. Expresa información de fuentes primarias o secundarias. Haz clic en el botón para ver un ejemplo. Ejemplo. Para la variable ingreso mensual, valor monetario que percibe una persona o familia al mes, los indicadores de estudio podrían ser niveles de ingreso, mayor al salario básico, menor al salario básico o ingreso promedio. La identificación y definición de las variables es la tarea más importante en el proceso de diseño de un sistema de monitoreo y evaluación. Determinación de la muestra de estudio. La muestra es el conjunto de las personas que formarán parte de las investigaciones, o también llamada población o universo del que se quiere obtener información. Para que el estudio tenga probabilidad de datos lo más cercanos a la realidad, la muestra debe ser representativa de la población, es decir, tener características similares al público objetivo de interés. Existen métodos estadísticos para definir muestras con mínimas probabilidades de error. Haz clic en el botón para ver un ejemplo. Ejemplo. Población. Niños en edad escolar. Muestra. Población de niños en primer grado de primaria. Diseño de la herramienta de investigación. El diseño de la herramienta de investigación depende de varios elementos: de los objetivos del estudio, del tipo de técnica a emplear, si será cualitativa, aquellas que explican motivos, cualidades, características, actitudes o comportamientos de las personas, o cuantitativa, aquella que resulta en cantidades o porcentajes. Y también depende de la cercanía con el público investigado, presencial, telefónica o virtual. Al identificar estos elementos, se definirá las características y tipos de preguntas a emplear, abiertas o cerradas, organizándose en cuestionarios. Haz clic en el botón para saber más al respecto. Ten en cuenta lo siguiente al momento de crear un cuestionario. Deben cuidarse aspectos como el orden visual, la clasificación de los temas a estudiar, la secuencia de las preguntas, de lo general a lo particular, la redacción y ortografía, el respeto y lenguaje simple hacia el público. Un cuestionario es un conjunto articulado y coherente de preguntas redactadas en un documento para obtener la información necesaria que permita realizar la investigación que la requiere. Diseño de prueba piloto del cuestionario. En esta parte se debe probar las herramientas y se debe responder inquietudes sobre la claridad y legibilidad de las preguntas. Responde lo siguiente. ¿Se entienden las preguntas? ¿Es muy extenso? ¿Son necesarias todas las preguntas? ¿Se cubren los objetivos de la investigación? Haz clic en el botón para saber más. Ten en cuenta lo siguiente. Deberán aplicarse los cuestionarios a diversos grupos representativos de una muestra poblacional y se deben corregir todos los posibles errores las veces que sea necesario, hasta que los instrumentos construidos sean lo suficientemente útiles y validados. En un primer diseño, es posible que no se acierte con aspectos semánticos en las preguntas, es decir, la redacción del cuestionario puede no ser del todo correcta o que no se comprenda bien, y esto debe corregirse hasta que sea completamente claro con el lector.
Realiz- Realización del trabajo de campo. Esta es la etapa de recolección de datos en la que se debe tener en cuenta actividades como el reclutamiento y el entrenamiento de los recursos humanos que aplicarán las herramientas o instrumentos construidos, es decir, de los encuestadores, entrevistadores y observadores, en temas de comunicación asertiva, aplicación de cuestionarios, manejo de confidencialidad, trato al público estudiado, entre otros. Para saber más, haz clic en el botón. Ten en cuenta lo siguiente. Durante el trabajo de campo también se deben gestionar los permisos en las zonas especiales donde no se permiten incomodar a los clientes o peatones, de ser el caso, organizaciones de equipos y cronogramas de trabajo. Construcción de la base de datos. Existen diversos programas tecnológicos que permiten configurar las variables e indicadores de modo que al obtener los resultados estadísticos ofrece una lectura más cómoda de los datos y con posibilidad de combinar múltiples respuestas y agruparlas para descubrir patrones o ideas dentro de la información recolectada. Haz clic en el botón para saber más. Ten en cuenta lo siguiente. Los datos codificados se recopilan sistemáticamente en un fichero o matriz de datos que permite el tratamiento estadístico posterior. Análisis de datos. En esa etapa se convierte toda la información en muy relevante para el proyecto, analizándose y extrayéndose los puntos críticos, valores importantes, descubrimientos, validación de hipótesis y conclusiones. Haz clic en el botón para saber más. Ten en cuenta lo siguiente. La información obtenida en el paso anterior se encuentra como datos recopilados en forma de cuestionarios, guías de entrevistas con informes manuscritos de los temas, listados de personas encuestadas, etc. Redacción del informe final. La redacción del informe del estudio de la línea base es obviamente el paso final. Haz clic en el botón para saber más. Ten en cuenta lo siguiente. Los informes de línea de base se deben planificar como parte de una estrategia de difusión, que puede incluir, además del informe técnico propiamente dicho, la realización de presentaciones ante diversos públicos y la difusión en los medios de comunicación, incluyendo los resúmenes ejecutivos. Reda- Casos de estudio. Caso 1. A continuación, escucharás el podcast titulado El camino más adecuado. Haz clic en el botón play para enterarte de más. Miguel y Arturo son dos pobladores de Paiján, La Libertad. Desde muy niños siempre han pensado en llevar a cabo un proyecto a beneficio de su comunidad. Ellos saben que hay muchas cosas por hacer debido a las diferentes necesidades que han pasado. Ahora ambos ya son jóvenes y desarrollan un proyecto enfocado en la preparación de alimentos saludables. El proyecto es muy interesante, sin embargo, la mayoría de la población se dedica a la agricultura de forma empírica y no han tenido una capacitación adecuada para cuidar y hacer producir sus tierras hacia mejores productos que incrementen sus ganancias. Al no haber realizado un diagnóstico para priorizar sus necesidades, están muy lejos de generar beneficios para su comunidad. Por ello, como vimos, el camino más adecuado para realizar un proyecto es hacer también un diagnóstico. De acuerdo con este caso, ¿cuál crees que es la importancia de realizar un diagnóstico? Caso 2. Observa las imágenes.
Luego, haz clic en cada una para leer el caso titulado Priorizando necesidades. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. Para iniciar con el desarrollo de un proyecto, hay que identificar cuál es el problema central a fin de trabajar en las alternativas de solución. Definir la población objetivo permitirá conocer cuál será la magnitud del proyecto a realizar. La línea base es una herramienta que permite realizar un diagnóstico acertado sobre la problemática que se desea abordar. Seguir con la secuencia metodológica de la línea base permitirá recoger información relevante para el éxito del proyecto. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo 4. Te invitamos a continuar tu estudio en el aula virtual.